Un hombre sin problemas familiares ni económicos, era feliz en la forma en la que se usa la palabra. Ese hombre, Carlos, había pasado por mucho antes de llegar a ser lo que es ahora: padres que lo maltrataban, sin ningún hermano que lo ayudara, sin amigos, su familia, eran pocos, nunca lo mandaron a la escuela. Tíos, iguales que sus padres, nunca lo ayudaron, lo tenían como un sirviente. Abuelos, muertos, asesinados por sus propios hijos cuando Carlos recién cumplía los 7 años. Entonces, ¿cómo pudo llegar Carlos a tener una familia tan estable y estar bien en cuanto a dinero si no tuvo educación? Simple, algo que su familia no sabía, al menos no lo supieron por mucho tiempo. Su hermosa esposa y sus 2 hijos, 2 niños gemelos, de 5 años. ¿Cómo fue tan estúpido como para echarlos a perder? Pero no vayamos tan rápido a ese punto, volvamos atrás, al momento en el que él era niño, 12 años, solo eso, 12 años. Sus padres eran unos monstruos, drogadictos, igual que sus tíos. Te preguntarás de qué vivían. Pues su padre trabajaba poniéndole internet a las casas, un trabajo normal, que daba un buen sueldo. Por otro lado, su madre simplemente no hacía nada, mientras uno de sus tíos trabajaba de lo mismo que su padre. Ganaban bien, no sé por qué gastaban tanto en esas drogas. Para resumir, eran malos padres, tenían un buen trabajo, sin embargo gastaban su dinero en esas cosas que les arruinaron la vida. Carlos se la pasaba encerrado en su habitación, lo tenían como un esclavo, estaba ahí para pudrirse, solo salía los lunes, jueves y domingos para comer, y, como siempre, él siempre comía los restos. Mientras los otros comían algo decente, él se comía lo que había sobrado los días anteriores, y cuando no sobraba, simplemente no comía. Pocas veces le daban un cuchillo para cortar la comida, la mayoría de las veces comía con tenedor y en el piso. Sin embargo, de vez en cuando le permitían usar uno de esos cuchillos. La mayoría estaban desafilados, pero los pocos afilados que conseguía, él se los guardaba, y, como nunca entraban en su habitación, no tenía problemas en dejarlos colgados en su pared. Tuvo suerte de que sus padres le hayan enseñado a hablar cuando era bebé. Sin embargo, pocas eran las palabras que él escuchaba. Muévete, la comida ya está. No me jodas, vuelve a tu cuarto, no puedo creer que seas mi hijo, etc. Con el tiempo Carlos se iba volviendo más cerrado. Llegó un punto en el que ya ni le gustaba salir de su cuarto a comer. Estaba cansado de esa mierda de vida, de esa asquerosidad de padres, de esa familia. Estaba cansado de todo lo que había en esa casa, excepto lo que estaba en su cuarto. Era lo único que tenía, su cuarto. Ningún amigo, ninguna persona se había preocupado por él, simplemente estaba él, y nadie más. Pasaron los meses, y una vez cumplidos los 13 se presentó el verdadero problema. Sus padres ahora ni siquiera lo dejaban estar solo y tranquilo en su cuarto. Ellos lo utilizaban para que les traiga cosas, para que les lleve otras, y para su diversión, cuando estaban aburridos. No creo que haga falta explicarlo. Sin embargo, eso no duró mucho. A las 3 semanas él decidió parar todo eso. ¿Recuerdan los cuchillos colgados en la pared? Quizás sean cuchillos de cocina, inservibles para cortar algo con mucha facilidad. Sin embargo, eso no contaba. La punta, esa siempre podía usarse. Quizás no pueda cortar bien con ellos, pero sí sirven para matar. Una puñalada en el cuello sería suficiente. Para un niño sin educación alguna se le haría complicado hacer un plan. Sin embargo, él sabía que a la noche ellos dormían, y también sabía que era la noche y el día, pues sus abuelos se lo mostraron, cuando él tenía solo 6 años. Luego de varios días pensando, se decidió: los ataques serían primero para los que viven en habitaciones individuales, y después para los que duermen en una misma habitación. Había llegado el momento. Empezó por uno de sus tíos, el que trabajaba. Él fue a su habitación, y, entre un llanto silencioso, le clavó el cuchillo en el cuello mientras le tapaba la boca, evitando que emita sonido alguno si es que lo intentaba. Con él menos solo le quedaban 2 días y sus padres. No iba a ser muy complicado después de todo. Cuando terminó eso, se lavó las manos y la cara y se cambió la pobre ropa que tenía. Sus padres nunca visitaban su habitación, no se darían cuenta de nada de eso. En cuanto al cuchillo, lo dejó en esa habitación. Sería muy problemático llevárselo, además de que tenía otros. Él los había escondido, por las dudas. Luego de la muerte de ese tipo la familia se vio realmente afectada, ya que era el que más plata ganaba con su trabajo. Por más que sea el mismo que el del padre, ellos empezaron a comer menos. Por ende, cada vez había menos sobras para Carlos, cosa no muy favorable a decir verdad. Pasó una semana. Él había estado dudando sobre si mataría a otro o no, pero ya había empezado, y no debería dejarlo así.
En cuanto al tío, sus padres y sus tías no le avisaron a la policía por miedo a que le inspeccionen la casa y le encuentren las drogas y, por supuesto, a su hijo maltratado. Una de las noches de esa semana después de haber muerto el tío, había llegado la hora, pero el plan había cambiado, no morirá uno solo, esta vez matará a las dos tías, siempre fueron las que peor lo trataron. A la primera la mató como lo hizo con su tío, pero a la segunda, Juana, fue algo más rústico, pues ella la había tratado mucho peor que todos los otros miembros en esa casa, ella le había hecho cosas inimaginables, además de divertirse violando al pobre niño, había días que no se conformaba con ello, sacaba un cuchillo y le iba haciendo rasguños con este en la piel, haciendo que sangre, pero no mucho, no más que una herida cualquiera. Y un hábito que se había agarrado en esos últimos días era tirarle del pelo hasta arrancárselo. Por esas razones, después de haberla matado, buscó el cuchillo de Juana y le hizo lo mismo que ella le hacía con él, pequeños rasguños por todo el cuerpo, luego de eso le tiró el pelo hasta arrancarle la mayoría, y, cuando terminó, volvió a su cuarto, se cambió su ropa y, como la otra vez dejó su cuchillo en el cadáver, pero se guardó el cuchillo de su víctima, estaba más afilado que los otros, y lo necesitaría para sus padres que dormían en la misma cama. El día siguiente al asesinato era lunes, por lo que le tocaba comer, esta vez sí había sobrado algo, todo lo de la otra semana. Él notó a sus padres distintos, como si su vida hubiera cambiado, su madre no le dijo nada ofensivo, es más, no le dijo nada, su padre tampoco, le pareció muy raro que no lo hayan golpeado, parecía como si fueran otras personas, ya no había olor a drogas en la casa, era raro, como si esas muertes hubieran cambiado algo, pero no tenía sentido, ningún sentido. Pasaron las semanas, ahora él comía todos los días, ya no lo golpeaban ni le insultaban, ya no se la pasaba en su habitación, le enseñaron las cosas básicas de la matemática y algunas cosas sobre lengua para hablar mejor. Estuvieron así durante 2 meses, hasta que un día, su madre le dijo: hijo, sé que fuiste tú. En ese instante él lo miró con una cara confusa y le preguntó: ¿a qué te refieres? A lo que ella respondió: a la razón por la que te tratamos bien hasta ahora, para que nos expliques por qué. Ese momento fue algo incómodo para él, lo único que dijo es: ¿no viste todo lo que me hicieron? Fue lo peor que pudo haber dicho. En un instante su madre se acercó a él de una forma muy brusca y le dijo: y extraño esos hábitos, lo mandó a la habitación, y estuvo una semana igual que antes, comiendo los lunes, jueves y domingos, y solo las sobras. 2 semanas después volvieron los abusos, golpes e insultos, volvió ese olor a podrido en el aire. Él nunca supo por qué, sin embargo, no pensó mucho en eso, simplemente agarró el cuchillo de su tía, y una madrugada fue decidido a la habitación de sus padres, no dudó en clavarle la cuchilla primero a su padre, y así eliminar al más fuerte, sin embargo, su madre tampoco despertó, no fue difícil, no les hizo nada a sus cuerpos, y durante los días siguientes comió todo lo que había en esa casa, hasta que se acabó, allí decidió a salir a recolectar basura, por lo menos tenía una casa y dinero para vivir. Tras buscar durante mucho tiempo decidió ir a algunos negocios más sucios asesino a sueldo. No tardó mucho en encontrarse con personas a las que les interesó la idea, con los años fue mejorando, cada vez dejaba menos rastros, habían pasado ya 20 años, tenía 33, una hermosa esposa, una casa bastante lujosa para lo que sería una familia de clase media y 2 hijos, gemelos, de 5 años. Él regresaba siempre tarde, entre las 11 p.m. y las 4 a.m., Carlos siempre volvía a su casa limpio, sin ninguna prueba de que él haya asesinado a alguien, nada de sangre, ningún arma, ninguna cara extraña, nada de olor fuera de lo común, parecía imposible pensar que él había matado a alguien, pues era una persona buena y bastante amable según contaban sus vecinos y los parientes de su esposa. Sin embargo, su esposa siempre le preguntó qué salía a hacer Carlos para que volviera a esas horas de la noche, él solo temblaba y la hacía a un lado. La esposa, como muchas personas podrían haber sospechado, pensaba que él lo engañaba, ella nunca supo de la infancia que tuvo ni de su familia, Carlos le decía que vivían en otro país, y que los parientes que tenía en ese país habían muerto, ella le creía, siempre confió en él. Por más confianza que ella le tenía, sabía que había algo raro, su esposa, María, un día lo siguió, cuando él salía a trabajar, quería saber si la estaba engañando o no. En un momento ella se paró y vio a Carlos abrir la ventana de una casa y entrar como si nada, luego de eso, cerró todas las cortinas y, a partir de eso no se escuchó nada.
Pasó como media hora o quizás una hora completa hasta que él salió de esa casa, esperó a que Carlos se alejara lo suficiente, y, cuando lo hizo fue a ese lugar, tocó la puerta, pero nadie le abrió, vio por la cerradura y notó un charco de sangre, entonces entró por la ventana a la casa y lo vio una escena horripilante, había olor a muerto y un camino de sangre, ella lo siguió hasta su final, allí se encontraba el cadáver de un hombre, María estaba aterrorizada y salió lo más rápido que pudo de esa casa. Empezó a caminar hacia la estación de policía cuando sintió un guante cubriendo su cara, era Carlos. Él la llevó hasta la casa en donde había asesinado a esa persona hacía apenas 24 minutos y la sentó en una silla. La miró con una mueca de tristeza en su rostro, entonces empezaron a hablar. María, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Acaso no sabes que me duele que hagas esto? ¿Esto es lo que haces todas las noches? Carlos, no, esas preguntas no son importantes ahora mismo, la verdadera pregunta es ¿por qué me seguiste? María, me preocupaba eso, que llegues tan tarde a casa, yo pensaba que me estabas engañando, yo pensaba que... Entonces Carlos lanzó un grito e interrumpió a María. Carlos, no confiabas en mí, ¿verdad? Nunca lo hiciste. ¿Verdad? María, yo sí confiaba en ti, pero la confianza tiene un límite, Carlos, tienes que entenderlo. Carlos, ¿tú pensabas que yo sería capaz de engañarte? María, viendo lo que acabas de hacer, creo que serías bastante capaz. Carlos, pero ¿cómo puedes? Nunca te he contado la verdad sobre mi familia, tú no tienes idea quién fui, ni quién soy, ni por qué mis familiares están muertos, ¿o no? María, ¿a qué te refieres? Carlos, ellos me maltrataron. Y los maté. Nunca hice siquiera la primaria, mis abuelos me enseñaron la mayoría de lo poco que sé, y mis padres y tíos los mataron. María, ¿y qué? ¿Ahora se te hizo un hábito matar? Carlos, ¿cómo crees que pude sobrevivir? Asesino a sueldo, más fácil que cualquier otra cosa, y no pagan mal. ¿Cómo crees que llevo todos los días tanta plata a nuestra casa? ¿Eh? María, yo solo confiaba en lo que tú me decías que eras. Carlos, tú nunca supiste, nunca lo supiste. En ese momento Carlos comenzó a llorar, y en medio del llanto mató a su esposa. Ahora debía volver a limpiarse las manos, fue y se lavó, se quitó el olor, todo lo que siempre hacía cuando mataba a alguien, y, una vez hecho todo eso, fue a su casa, se acostó en su cama, y durmió, intranquilo, pero durmió. Al día siguiente sus hijos le preguntaron dónde estaba su madre, él les dijo que ella estaba de viaje para siempre, ellos simplemente dijeron espero que vuelva pronto mientras los preparaba para llevarlos a su escuela. Otro día normal, llegó a sus hijos, fue a su casa, y se echó a mirar televisión esperando la próxima llamada, que le diría a quién tendría que matar esa noche.